La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. Yo empecé como ayudante de Hugo Solsona, que era secretario en la cátedra, no sé, era un adjunto de la cátedra de Vladimiro Acosta, y fue realmente fantástico haber podido trabajar ahí. Después, bueno, ya empecé a tener mis hijos. Vladimira no me quiso como docente cuando me vio embarazada, entonces después de un tiempo me fui a trabajar con Iván Lucía, un personaje extraordinario de arquitectura, absolutamente extraordinario, que tenía un curso de formación docente. Entonces yo entré ahí a trabajar, a aprender la formación, cosa que aprendí. Enseguida empecé a trabajar como ayudante. Trabajé varios años con Iván Lucía en la facultad. Después renuncié, porque renunciamos todos con la llegada de la dictadura. Todavía tengo mi renuncia guardada, que fue un gran dolor, y volví a trabajar de nuevo, fui a trabajar en La Plata con Toñeri, un arquitecto también importantísimo que sabía mucho de enseñanza y de arquitectura y de todo. Fui adjunta de Toñeri y después volví a Buenos Aires a trabajar en una cátedra de construcciones con Tempone, que fue el primer desaparecido. Y la verdad es que varias personas del grupo conmigo desaparecieron. Propuse tomar un edificio de San Telmo y reciclarlo y crear ahí la sede. Cosa que fue dificilísimo. Primero no se encontraba ningún lugar que fuera apto y encontré lo que después fue la sede de Antorchas, que es la esquina de Balcarce y Chile. Ahí justo por debajo pasa un río, el Tercero del Sud, que es uno que va a desaguar al riachuelo, y yo me había estudiado toda la historia del barrio. Ese almacén que encontré en la esquina era un almacén de la familia Mianovich. Tenía una entrada por Chile y una entrada por Balcarce, y era abajo un almacén. Estaba destruido el edificio, se había convertido en un edificio requete utilizado. Habían agregado baños y pedacitos y otras habitaciones y destruido los techos, y habían puesto una marquesina, habían bajado el techo del almacén y habían hecho un restaurante de los gallegos, dueños del boliche, en planta baja. Total, no lo querían vender, así que yo los convencí a los mozos dueños que lo vendieran, y ese edificio se compró. La gente de Antorchas vino a verlo, subiendo las escaleras medias destruidas y viendo todo, está medio destruido todo, un conventillo. Y lo aceptaron y lo compraron. Y entonces esa fue la primera obra que para mí fue un placer extraordinario hacerlo. Durante un año me dediqué a eso y se publicó mucho en Suma, sobre todo esta historia de que yo lo veía como un personaje importantísimo, porque era como que el edificio me hablaba. Yo nunca había hecho la experiencia de reciclar un edificio antiguo, pero me pareció que era lo más cercano a mi sensibilidad.
Entonces, a medida que yo veía cómo se desmantelaba el edificio para ser reparado y se sacaban los baños extras y las habitaciones extras y la marquesina y volvían a aparecer todas las cosas originales de ese edificio fantástico, realmente extraordinario, que tenía esas ventanas de madera a la calle, con unas vistas a todo San Telmo, realmente un primer piso y un segundo piso. Cuando todos renunciamos a la Facultad de Arquitectura porque empezó la dictadura, año 76, yo creo que voluntariamente renunciamos, muchos de nosotros, otros se quedaron, no estuvieron de acuerdo, lo discutimos muchísimo en asambleas, si había que irse o no. Hubo dudas porque siempre se pensó que estábamos abandonando alumnos, y eso era cierto, y nos acusaron mucho de abandonar alumnos. Y yo tenía mucha conciencia de que había mucha gente que estaba muy peligrosamente ubicada en Buenos Aires porque había intervenido, de alguna manera había militado y había intervenido en los movimientos militantes y estaba en peligro. Y había que ayudar, a mucha gente había que ayudar. Total que se creó una escuela alternativa a la Facultad de Arquitectura, porque las estrellas de la arquitectura, los profesores, los que brillaban realmente, ya no estaban en la facultad. ¿Quiénes eran? Bueno, eran Tony Díaz, con quien yo había trabajado muchísimo, había compartido muchas cosas. Tony Díaz había sido mi alumno en la primera cátedra que yo tuve con Vladimiro, y era inolvidable para mí. Y estaba Jujo, estaba Pancho, pero Pancho Liernur todavía era joven, muy joven. También había trabajado en el estudio con nosotros, con mi marido y conmigo cuando era más joven. Estaba Rafael, que desde muy joven, yo lo había visto en la cátedra de Iberlucía, cuando estaba en primer año, y era tan brillante que todos nos parábamos alrededor para ver lo que estaba dibujando. Y él, la verdad es que estaba ahí también enseñando. Y bueno, fue una época extraordinaria. A mí me dijeron, yo entré como alumna, y de repente alguien vino y me dio unos papeles, unos planos, y me dijo, estudiá la casa de Victorio Campo, que hizo Bustillo para la escuelita. Entonces me entregaron eso y Pancho me entregó, yo era alumna de Pancho y me entregó eso para estudiar, y entonces empecé a estudiar eso. Yo no lo había conocido personalmente a Bustillo, pero Gerardo Crusellas, alias Petaca, mi marido, había hecho una ampliación de una casa extraordinaria al lado de Yau Yau, en terrenos de parques nacionales. Y la remodelación, la ampliación quedó muy bien, y lo llamamos a Bustillo, por lo menos mi marido lo llamó a Bustillo, y le mostró el trabajo que se había hecho, y Bustillo le encantó. Y mi marido, que era muy exigente con la realización de arquitectura, me dijo, este es un buen arquitecto. Y a mí me quedó fija la idea, Bustillo es un buen arquitecto. Qué raro, porque todo el mundo lo odiaba, porque decían que era un clásico, que no dejaba trabajar, no dejaba el lugar para los modernos, que estaba impidiendo el avance de la modernidad, y que cómo podía ser, que copaba todos los laburos que había en la Argentina. Entonces un arquitecto que estaba ahí en la escuelita, que se llamaba Yadarola, que estaba en el grupo con nosotros, me dijo, yo te lo puedo presentar porque yo lo conozco. Entonces un día partimos a la casa donde vivía Bustillo, que ya tenía, no tenía 90 años, tenía 80 y pico, él murió en el 82, y nosotros lo habremos conocido en el 70 y pico, en el 78. Bueno, yo me quedé absolutamente extrañada cuando lo conocí. Entré a una casa, a un departamento en planta baja con un enorme jardín,
no era una obra de él, era un proyecto de él, se lo había regalado un sobrino y que había construido el edificio. Y él tenía un pequeño estudio ahí, todavía seguía trabajando, muy encorvado, no podía enderezar la columna porque siempre había trabajado sobre una mesa de dibujo, así que le había quedado toda deformada la columna. Ese día yo pensé que yo lo tenía que seguir viendo porque yo no había entendido lo que él me había dicho y tenía que volver a preguntarle para tratar de entender. Y ahí empecé una cosa que era ir periódicamente a visitarlo, a hablar con él, y hasta que su muerte yo fui permanentemente a hablar con él. Y me llevé el archivo y quiero crear el archivo de arquitectura en la facultad. Yo le voy a mostrar algunas cosas de este libro porque me parece que vale la pena. Esta es la embajada de Bélgica, que era de Tonquist, que invitó a Bustillo a Francia para estudiar algo de la arquitectura francesa porque después quería que le hiciera su casa y el banco, que es el primer banco para inversiones extranjeras hecho en la Argentina. Esto es el Palacio de Voto, que está ahí donde estaba el archivo de él en La Baulera, que es un edificio que es todo de la familia Ortiz Basualdo. Bueno, el conjunto de Mar del Plata, que me imagino que todos saben que es una obra de él, que es extraordinario, tomado de la arquitectura francesa de esa época y muy remodelado. Él tenía la habilidad de, nunca hacía una copia textual de las cosas clásicas, sino que iba reelaborando los modelos. Esto es el edificio más moderno que él hizo, donde vivió Torcello, que hace poco lo encontré, se había mudado, me contó. Y esto es la Academia de Ciencias, que iba a ser demolida. Bustillo paró la demolición y lo arregló. Y este es el Banco de la Nación, que tiene la única esquina chanfleada, porque es la única esquina colonial que quedó en Buenos Aires. Y además porque hasta ahí llegaba el tiro del cañón del fuerte de Buenos Aires, que está abajo, y lo respetó. Y esto es el Banco Tonquist, que es extraordinario, edificio moderno, extraordinario, con plantas libres. Unificó las fachadas y los ventanales para hacer justamente una torre más parecida. Esto no, esto es su torre de la península de San Pedro, donde se hizo su estudio en el borde exactamente de la península sobre el lago, una cosa absolutamente extraordinaria. Y esta es una estancia en la provincia de Buenos Aires. Y esto es el Yau Yau, que aunque no lo crean, esto es totalmente moderno. Esta es una casa sobre el río Chimehuín, y está acá porque el dueño de esta casa, que es la última casa de Bustillo, me financió parte del libro de Patagonia. Entonces aparece acá, que es Eduardo Cohen. Bueno, y después al final hay otra serie de muy buenas fotos de la cosa interior, del aspecto interior. Este es el comedor o el bar del edificio Tonquist, que ahora no sé qué destino tuvo porque fue abandonado. Toda la planta baja arruinada, devastada. Son entradas a casas de departamentos o edificios individuales de Quintana y toda esa zona de Palermo. Este es el interior del Bellas Artes. Estas salas, así como esto, ya no existen. Donde está toda la obra del escultor de Rodin. Bueno, esta es la casa de Vittorio Campo. Esta es la entrada de otra casa. Vittorio Campo, que ahora hizo su propio. Esto es divino, esto es la planta baja del edificio de la Chade, que era de General Electric. Esto es el pedazo del Yau Yau. Ahora van a ver un poco el sistema constructivo. Cuando se quemó le agregaron un piso porque era bastante antieconómico, tenía pocas habitaciones, no tenía las habitaciones que figuraban en el programa de
de la Dirección de Parques Nacionales, tenía menos habitaciones. Sin embargo, ganó el concurso que se hizo, había 7 proyectos que yo no pude encontrar, habían desaparecido. En el Tesoro de Parques Nacionales de acá, de la Plaza San Martín, no estaban. Alguien se los había llevado para ver cómo eran. Acá llegué con los fotógrafos Barragán y su mujer. Íbamos a fotografiar con nieve. No había nieve, llegamos así ese día. Llegamos a Yau Yau así. Y yo les dije, va a nevar, va a nevar. Y al día siguiente nevó. Y pudimos sacar esta foto. Y ese día nevó muchísimo en el Catedral. Y la capilla del Catedral, que llegamos con 1 metro de nieve, nuestras piernas cubiertas de nieve, era tan extraordinaria la capilla del Catedral. No sé si la tengo cerca de acá, la capilla del Catedral. Acá está. Esta es la capilla del Catedral. Para mí, la obra más extraordinaria de Bustillo es la capilla del Catedral. Fue una experiencia emocionante ver este pequeño edificio bajo la nieve. Muy, muy místico casi. Una mística, es la mística de la arquitectura, de nuestra arquitectura. Y esto me había quedado pendiente a lo largo de toda mi vida, entonces decidí que tenía que concretar este trabajo porque los archivos ya había, yo creo que ya de todos estos hay un solo centro de diseño y comercialización de muebles que es Interior Forma. Ya todos los otros desaparecieron. Entonces yo mostré Industrias Kaiser Argentina, que también desapareció porque se la vendieron a Renault, la fábrica de aviones de Córdoba, que se cerró en Santa Isabel. Industrias Kaiser también se instaló en Santa Isabel porque existía la fábrica de aviones. Acá están todos los aviones y los cohetes. Y esto es la revista Gacetica, que es la revista de ICA, de Industrias Kaiser. Esta es la fábrica y acá están, para mí esta es una foto muy aclaratoria, es el personal de la fábrica, de la revista Gacetica, que hizo muy pocos números, pero muy valiosos, que yo los tenía. Y bueno, Siam también pasó lo mismo, porque pidió créditos y no los podía pagar. Esto es la CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, me lo contó un vicepresidente. Y estos son los muebles de la Academia de Bellas Artes, que tuvo la amabilidad de darme a elegir y me dio la colección esta que yo elegí de los muebles de los edificios religiosos. Ellos hicieron un inventario y está todos los edificios con muebles clásicos preciosos. Esto es Nordisca. Miren ustedes la modernidad. Esto que ven acá, recién ahora lo descubrí, yo no sabía. Este es un reloj que está en el edificio de Estocolmo, que tiene 7 metros de diámetro y es acá verde, a la izquierda verde y a la derecha rojo, y las agujas se mueven y funcionan todavía como un reloj. Y la segunda parte son, bueno, ¿cómo podría enumerarlos? Son los 11 archivos inéditos argentinos de mobiliario. Estos son los de Comte. Pirovano con su mujer, Celina Arás de Pirovano, que continuó el trabajo de su marido Ricardo. Son los muebles que hicieron para el Yau Yau. Comte fue el que hizo los muebles para el Yau Yau. El dibujo de Bustillo para los muebles de toda la Patagonia. Él diseñó todo el equipamiento. Los muebles, los dibujos para el Banco Nación. Y este es el primer archivo. Y acá de nuevo aparece el salón del Bellas Artes. Esto es Interior Forma. Es el sillón Costilla, que lo hicieron en Brasil cuando llegaron los vieneses inmigrantes a la Argentina. Que nosotros tuvimos la suerte de recibir esta gente que sabía, que venía de Europa. Y nosotros somos los únicos herederos de todo el saber
del arte concreto en realidad, ¿no? Acá está Eisler en Tokio. Bueno, este es el segundo archivo y para variar un poco les voy a mostrar algún otro. Y bueno, y a ver, esto es Loos. Esto es la silla bailarina de Loos. Son unos parientes lejanos de Adolf Loos, que se quedaron en la Argentina porque no pudieron ir a Estados Unidos. Hicieron mucho trabajo acá. Acá está Frida Loos, que era una modista muy famosa. Y bueno, y sigue. Esto es de Stilka, es la hamaca, que es una reelaboración de un mueble inglés, de la hamaca Windsor. Y bueno, ahí está todo acá. ¿Qué más les puedo contar? Está todo y vos lo juntaste, ¿no? Y vos lo juntaste, Ahora lo junté. pusiste. Y me llevó una parte de mi vida hacer esto y estoy muy feliz de haberlo podido hacer. Y ahora no se perdió. No se Y perdió. con esto hay que hacer un archivo histórico, porque vale la pena, porque es un símbolo de la historia argentina. Sí.